El Señor Jesucristo les bendiga. En esta oportunidad vamos a iniciar la lectura del capítulo 38 de Sobrenatural, la vida de William Branham. Como vimos la semana pasada, iniciamos este capítulo y vamos a iniciar con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Soberano Dios, gracias, Padre, porque tu misericordia nos tiene en vida. Tú eres, Señor Jesús, el que nos ha bendecido, Señor Jesús, al llegar la noche, Señor. Tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos das el tiempo para, Señor, tomarnos de tu incambiable mano, Señor, y apartar este tiempo para hacer, Señor Jesús, un servicio a ti, Señor. Yo te ruego que todos los que escucharán esta grabación, Señor, sean beneficiados, Señor, y sus vidas, Señor Jesús, impactadas por tu palabra, sabiendo, Señor, que no estamos escuchando una historia, Señor, ordinaria, Señor, sino una historia sobrenatural, Señor, de un hombre que tú elegiste, Señor, para que representara tu nombre y que lo hizo fiel hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ver, Señor Jesús, que como un hombre, él también tuvo dificultades, también tuvo problemas, también tuvo éxitos, pero también derrotas, pero tú lo sacaste adelante, Señor. Te ruego que seas tú ayudándonos y que tu misericordia esté con nosotros. En el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta ocasión voy a invitar a Paulita para que nos inicie la lectura del capítulo 38. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a leer entonces el capítulo 38, se llama La Fila Milagrosa, año 1947. Donde quiera que William Branham celebraba una campaña, veía enormes multitudes y resultados espectaculares. En junio de 1947 pasó 2 semanas más en Jonesboro, Arkansas. Una vez más, así como lo tuvieron el año anterior, millares de personas convergieron en la ciudad de todo el sur. Esta ocasión Bill procuró conservar su energía. En vez de orar día y noche por los enfermos, como lo había hecho el año anterior, él clausuraba cada culto antes de la 1 o 2 de la mañana. No obstante, el agotamiento continuó atormentándolo. Aparte de la disminución física que procedía de la lucha contra los demonios cada noche, a menudo no podía obtener ningún descanso durante el día, o sus nervios no le permitían dormir, si no se presentaban una situación que necesitaba su atención inmediata. Una mañana su anfitrión, el pastor John Brown, tocó a su puerta y dijo: «Hermano Branham, me disgusta el despertarle, pero esta es una emergencia, necesito hablar con usted». «Pase, hermano Brown». Esta mañana recibí una llamada de un padre en El Dorado, Arkansas. Se llama Mike. Evidentemente su hija está casi muerta de cáncer y él deseaba saber si usted iría a orar por ella. El Dorado está bastante lejos de aquí, ¿verdad? Sí, está como a 230 millas, 370 kilómetros. ¡Ay, señor! Más lejos que ir a Bogotá. Claro. Tengo una avioneta Cessna preparada para llevarle si usted está dispuesto a ir. Sintiendo que el Espíritu Santo deseaba que fuera, Bill dijo: «De acuerdo, puedo estar listo para partir en 30 minutos». Cuando la avioneta privada aterrizó en El Dorado, un doctor estaba esperando en el campo de aviación para encontrarse con Bill y conducirlo al hogar de los Myrick. En el camino el doctor entró en algunos detalles. Lady Myrick tiene 28 años de edad, hermano Branham. Esa pobrecita mujer ha tenido mala suerte. Fue lisiada por la polio cuando era niña y ahora este cáncer la ha consumido. Hace 2 semanas le abrí el costado y extraje 6 libras, o sea, 2,72 kilogramos de cáncer. Ahora todo ha crecido de vuelta. Hasta donde puedo ver, no existe esperanza para ella en lo absoluto. 15 personas, padres, hermanos, tías, tíos y primos, estaban de pie en el patio esperando que Bill apareciera. Después de saludarse de mano, todos se amontonaron en la cocina. Bill preguntó: «Lady, ¿sabe qué es lo que tiene?» «No», respondió su padre, «nunca se lo hicimos saber. Pensamos que sería mejor así». «No se lo diga, hermano Branham». «No puedo prometer eso». Bill podía ver que el padre no estaba manejando bien esto. «Ahora no llore. Eso únicamente provocará que flaquee su fe. Usted tiene que ser fuerte y creer que el Señor Jesús puede sanar a su hija». «¿Es usted cristiano?» «No, hermano Branham. Lady es la única del grupo que es una cristiana. Supongo que somos demasiado viles. Supongo que esa es la razón que Dios se la está llevando de nosotros». Bill aprovechó esta oportunidad. Si Dios permitiera que esta jovencita viviera,
cada uno de ustedes me promete que se arrepentirán de sus pecados, entregarán sus corazones a Jesucristo, serán bautizados y vivirán una vida cristiana, estuvieron de acuerdo unánimemente. Bill entró solo a la recámara. Lady se miraba tan pálida e hinchada. Lady, que sabe cómo se llama. Ella en verdad se miraba como una mujer con únicamente días para vivir. Bill se presentó. Lady le dijo, hermano Branham, entiendo que usted puede decirle a las personas lo que anda mal con ellas. Sí, señorita, con la ayuda y la misericordia de Dios puedo. Hermano Branham, ¿me dirá usted lo que anda mal conmigo? Ellos no me lo dicen. Sí, señorita. Con su mano izquierda cogió la mano derecha de ella y sintió las vibraciones del cáncer fuertes y mortales. Es cáncer, dijo él. Pero su doctor ya me dijo eso. Él dice que el momento de su partida está en los próximos 2 o 3 días. ¿Está usted preparada? Una sonrisa sosegada y hermosa arrugó sus labios hinchados. Mm. Hermano Branham, estoy preparada, soy una cristiana y no hay nada entre mi alma y mi Salvador. Pero sí deseo que mis familiares pudieran ser salvos. He tratado de guiarlos a Cristo, pero no pude. Bill dio palmaditas en el dorso de la mano de ella y dijo, tal vez esta es la oportunidad que usted ha estado esperando. Todos ellos le aman tanto, cada uno de ellos prometió que si usted sanaba, servirían a Dios. Poniéndose de rodillas junto al costado de la cama, Bill comenzó a orar, todavía sosteniendo la mano hinchada de la lágrima. Después de unos cuantos minutos se detuvieron las vibraciones del cáncer. Lady se estremeció y dijo, hermano Branham, acabo de sentir algo frío pasar por mí. No sé lo que ha ocurrido, pero me siento diferente. Tan solo sé que voy a estar sana otra vez. Sí, hermana Lady, Bill coincidió. El Señor Jesús ha matado la vida del cáncer. Gradualmente la condición de Lady Myrick mejoró. Su familia llamó a eso un milagro. De igual manera lo llamaron sus amigos, vecinos y el doctor. Pero William Branham prefirió llamarlo una sanidad. Él sentía que un milagro era diferente que una sanidad, aun cuando Dios era responsable por ambos. En una sanidad, Dios influenciaba las leyes de la naturaleza para restaurar la sanidad de una persona. Por lo tanto, una sanidad ocurría fuera del tiempo reglamentario, de acuerdo con las leyes naturales de la fisiología y la bioquímica. Un milagro, por otra parte, ocurría instantáneamente, en desafío evidente a todas las leyes naturales. Por ejemplo, cuando un tal reverendo Shepherd pasó por la fila de oración en Jonesboro con un gran cáncer en el exterior de su cuello, Bill reprendió al demonio en el nombre de Jesús y el cáncer se volvió blanco inmediatamente, se desprendió de su cuello, pegó en la plataforma y rodó entre los pies de Bill. El señor Shepherd pasó por la... Se agachó. Ya. El señor Shepherd se agachó, lo levantó y abandonó la plataforma regocijándose. Unos cuantos días después pasó a testificar concerniente al poder sanador de Jesucristo, levantando el cáncer preservado en un frasco de alcohol y señalando al hoyo en su cuello donde había estado el cáncer. Esto era definitivamente un milagro, una imposibilidad científica, sin embargo allí estaba. Pero en cuanto a la recuperación de Lady Myrick, tan milagroso como parecía, Bill la llamó una sanidad por cuanto se requirieron varias semanas antes que ella estuviera completamente sana. Siendo que el resultado de una sanidad era a menudo el mismo como aquel de un milagro, Bill consideró uno tan bueno como el otro. Sin embargo, no todos los que colaboraban con él se sentían del mismo modo. El reverendo Kingston, quien organizó las campañas de agosto de Bill en Canadá, creía que si la gente podía atestiguar varios milagros al principio de cada culto de sanidad, eso elevaría la fe de todos en el edificio. Así que en cualquier momento que se formaban las filas de oración, primero en Saskatchewan, luego en Edmonton, Alberta, y finalmente en Calgary. El señor Kitson fue por la larga fila de personas y escogió 2 o 3 casos difíciles para que subiera al frente de la fila. En unas ocasiones sería una persona sorda, o alguien que estaba ciego o visco, o alguien más que estaba lisiado gravemente,
cualquiera cuya liberación pudiera ser vista fácilmente por la audiencia y calificado como un milagro. Al principio de la campaña en Calgary, Alberta, el reverendo Kitson decidió que sería interesante descubrir lo que sucedería si la fila de oración se componía principalmente de personas iniciadas. Él anunció sus intenciones de tener tal servicio de oración el viernes por la noche, promocionándole como una fila milagrosa. Él definió a un lisiado como cualquiera con una incapacidad física externa. Cuando Bill oyó del plan, se sintió incómodo. La amonestación del ángel le volvió a la memoria. Tú estás restringiendo demasiado el don de sanidad para la ejecución de milagros. Bill le había prometido a Dios que él nunca más retaría a la gente a traerle el peor caso que pudieran encontrar. Hablando estrictamente, tenía que cumplir su promesa. Él ya no hacía ese desafío. No obstante, había sabido que el hermano Kitson estaba subiendo hacia el frente de las filas algunos de los peores casos, y Bill no había objetado. ¿Qué quería decir exactamente el ángel con restringiendo? Mientras Bill se preguntaba lo que haría, pensó en todos aquellos años cuando él había sido un desechado entre los hombres. Ahora tenía partidarios y amigos por toda la nación. El hermano Kitson entre ellos. Sí, el hermano Kitson tenía confianza en él. ¿No debía él corresponder a esa confianza? Bill decidió que él llevaría a cabo esta fila milagrosa y ver cómo resultaba. Aquel viernes por la noche tenía que ser una de las reuniones cristianas más asombrosas desde los días cuando Jesús hizo un recorrido por Galilea, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Más de 600 personas entraron en la fila milagrosa. Niños sordos oyeron a sus padres, ojos viscos fueron enderezados y ojos ciegos vieron la luz. Los cojos anduvieron otra vez, echando a un lado sus bastones y muletas. Personas introducidas en camillas ayudaron a sacar cargando sus propias camillas. Todos los que entraron en la fila de oración recibieron su milagro. Después de atestiguar este espectáculo asombroso, ¿quién en el auditorio podía dudar que Jesucristo estuviera vivo? Un caso fue un joven ucraniano llamado Bardanuk, que había nacido con una pierna de 3 pulgadas, 7,62 centímetros, más corta que su otra pierna. Para compensar eso, él ahora usaba un elevador de zapato especial con una suela de 3 pulgadas. Pero era tan grande su fe que trajo un nuevo par de zapatos con él mientras se acercaba para la oración. Él tenía los zapatos nuevos atados por sus agujetas y colgando alrededor del cuello para que viera la audiencia. Después de la oración se alejó con sus zapatos nuevos y puestos, dejando el par viejo sobre la plataforma. Otro caso sobresaliente involucraba a un varón de 33 años de edad que se había pasado la mayoría de su vida en una silla de ruedas. El hombre estaba terriblemente minusválido, sus brazos y piernas estaban secos e inútiles. Su madre era su guardián y ella lo había llevado a todas las reuniones canadienses de Bill, primero en Saskatoon, luego en Edmonton, intentando desesperadamente que su hijo entrara en una fila de oración, pero sin éxito. En Calgary se le acabó su dinero disponible y ella pensó que tendría que regresar a casa derrotada. Pero cuando escuchó al reverendo Kitson anunció que habría una fila milagrosa el viernes por la noche, compuesta de solo gente lisiada y minusválida, únicamente ella empeñó su anillo de bodas para recaudar el dinero necesario para quedarse hasta el fin de semana. Ahora era viernes por la noche y este joven estaba esperando su turno en la fila milagrosa. Únicamente una persona más estaba enfrente de él, una niña de 9 años de edad sufriendo de encorvamiento de la espina dorsal. Tony Branham ayudó a la niña a subir los escalones hacia la plataforma. Bill impuso su mano izquierda en el muslo de la niña y le pidió al Señor Jesús que tuviera misericordia de ella. Él sentía su mano ponerse caliente, entonces parecía como si una sobretensión de energía serpenteara por la pierna de ella. En el siguiente momento, la espina dorsal de la niña se enderezó con una serie de chasquidos. Mientras la audiencia estallaba en emoción y admiración, Bill puso su Biblia en la coronilla de la cabeza de la niña
y la hizo que caminara de un lado a otro sobre la plataforma. Ella balanceó la Biblia con tanta destreza como un ejecutante de circo, su espina dorsal recta y verídica. Ahora era el turno de este hombre joven en una silla de ruedas. Tony Branham subió al cuadripléjico en la plataforma. Bill echó un vistazo a las extremidades encogidas de este hombre y enseguida le resultó simpático. Durante 35 minutos le suplicó al Señor que liberara a este hombre de su condición lastimosa. Luego, en un parpadeo momentáneo, Bill sintió irse el poder demoníaco que ataba. El hombre también lo sintió y batallaba para mover sus extremidades. Un brazo se levantó en parte, una pierna se meneó, luego el otro brazo subió más alto que el primero. Él se retorció de excitación mientras sentía la nueva vida vertiéndose dentro de sus extremidades muertas, pero no se levantó de su silla de ruedas esa noche. La noche siguiente fue el último culto de Bill en Calgary. Jack Moore inició la reunión y dirigió el servicio de alabanzas mientras Bill oraba entre bastidores, esperando escuchar su tema musical Solo Creed, el cual era siempre su señal para salir. En este sábado por la noche el reverendo Moore hizo algo que nunca antes había hecho y nunca lo haría otra vez. Él divulgó el secreto de William Branham, la cara de este evangelista que la audiencia nunca veía, pero que Jack Moore había observado de cerca durante 7 meses. Moore describió la manera en que el reverendo Branham ayunaba y oraba durante días anteriores a cada campaña. Cuadrapléjico, persona que padece parálisis de las 4 extremidades causada por una lesión medular a niveles cervicales. ¿Cómo es que él iría hasta el final de su energía si pensaba que podía ayudar a alguien cualquiera? Moore le relató a la audiencia cuán cuidadoso era el reverendo Branham respecto al dinero y cómo es que él había rechazado obtener cualquier beneficio económico derivado del don de Dios que le había dado. Luego Moore le escribió a la multitud cómo es que el reverendo Branham y su familia vivían en una choza de 2 habitaciones sin instalación sanitaria interior. Les dijo cuán mal cerraban las puertas y cómo es que en el invierno Meda Branham ponía sábanas sobre las puertas para acabar con el viento a fin de que sus hijos no contrajeran neumonía. Entonces Jack Moore le pidió a la gente que le dieran una ofrenda de amor a este valeroso evangelista que trabajaba exclusivamente para el beneficio de ellos, sin consideración de sí mismo. Esta ofrenda sería con el único propósito de comprarle al el reverendo Branham una casa nueva. La gente respondió generosamente de lo más hondo de su amor y gratitud. Cuando él llegó a la plataforma, él no sabía nada de esto, pero él escribió aún. Pero él percibió cuán cargada estaba la fe de la gente. Antes que iniciara la fila de oración de la noche, invitó al joven de la noche anterior, que había estado confinado en una silla de ruedas, a que pasara adelante ahora y diera su testimonio. Durante muchos años este hombre había sido cuadripléjico. Esta noche él andaba lentamente por el pasillo empujando su silla de ruedas enfrente de él. Él le narró a la audiencia cómo un escalofrío había recorrido a través de él cuando William Branham oró por su liberación. Aunque la noche anterior él había logrado un poquito más que menear sus extremidades, esta mañana pudo alimentarse y rasurarse. Emocionado por este cambio completo, él continuó explorando sus límites. Antes de mediodía pudo ponerse de pie y andar por ahí arrastrando los pies, sujetándose de mesas y sillas como sostén. Su condición mejoraba cada hora. Aquel sábado por la noche, más de 2.000 personas pasaron por la fila de oración. 2.000, ese es un número con convicción sujetando sus corazones. No, la gente no únicamente recibía sanidad, sino centenares recibían salvación, volviéndose sus pecados para abrazar a Jesucristo como el Dios vivo. A la mañana siguiente, Bill se quedó asombrado cuando Jack le dijo lo que había hecho la noche anterior y cuánto dinero él había recaudado para que Bill se comprase una casa nueva. La primera reacción de Bill fue rechazar la ofrenda. Nada traje a este mundo. Y es seguro que nada me llevaré. Tengo un hogar ahora, de modo que, ¿por qué necesito uno nuevo? Jack era insistente. Si no es para usted, entonces es para su esposa. No es justo tratarla así cuando usted tiene los medios para no privarla de eso.
Pero yo no tengo los medios. Sí, sí los tiene. Usted tiene $28.000, son suyos porque la gente se los dio a usted. Oh, devuélvalo, hermano Jack. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Todos se han ido a casa. Bill tuvo que estar de acuerdo con ese argumento. Contra su voluntad, aceptó la ofrenda. Bill en un hogar de Arkansas en 1947. Es la primera que la acepta así de tan, Sí, tan grande. pues ya como un comentario es porque él, aunque intentó hacerlo, él se sintió muy mal cuando intentó recoger una ofrenda para sí mismo cuando estaba muy necesitado y tenía deuda por pagar. Y él prometió a Dios que nunca lo iba a hacer. Y como dice en la parte que leímos, creo que fue en el libro 2 donde dice que él había visto el fracaso de muchos ministros cuando habían empezado a pedir dinero, cuando empezaron a buscar que la gente les diera dinero, vio el fracaso de ellos y él prometió nunca hacerlo. Entonces, el tema de por qué lo recibió fue porque realmente no se los podían devolver a nadie, porque ya todo el mundo se había ido. Entonces, ¿cómo se lo iban a devolver y cómo iban a saber quién dio qué si ni siquiera sabían sus direcciones? Entonces, era imposible devolverlo. Y el profeta en alguna vez, no sé si en uno o varios mensajes, él dice, la casa que los hermanos de Canadá me regalaron. Y es esa casa, previamente la ofrenda que él recibió, con esa construyó la casa que fue la casa pastoral. Y pues de ahí hasta que él se fue de Jeffersonville, que es la casa donde él vivió. Entonces, pues no sé si tienen algún comentario aquí, aparte de todo lo que hemos escuchado de las sanidades, y como dice, no solo la sanidad, sino la salvación del alma de estas personas. Bueno. Capítulo 39. Voy a leerlo para ustedes. Las montañas rocallosas de Colorado, 1947. Después del final de sus campañas de verano en 1947, William Branham esperaba con ansias llegar a casa, ver a su familia y tomar un bien necesitado descanso. Pero cuando entró en Jeffersonville se sorprendió al ver que ambos lados de su cuadra estaban tan embotellados con automóviles que ni siquiera podía encontrar un sitio para estacionarse. Una mirada hacia su casa le explicó la razón. Había personas por todas partes, arremolinándose en el patio de enfrente y por las banquetas, sentados en sus automóviles y de pie en el porche principal. Todos estos desconocidos evidentemente estaban esperándolo que llegara a casa. A Bill no le quedaba energía suficiente para detenerse y platicar con ellos. Él se siguió de largo manejando. Durante 5 días Bill permaneció con la familia de su iglesia, mientras consideraba y oraba respecto a qué hacer. Finalmente, algunos de los diáconos del tabernáculo Graham fueron ahí y platicaron con las personas que ocupaban ilegalmente ese sitio, explicando la necesidad de Bill de descanso y privacidad. La multitud se dispersó y Bill pudo llegar a casa. Había estado bien por más de un año desde que el ángel del Señor se había encontrado con él y lo comisionó para que llevara un don de sanidad divina a la gente del mundo. Los resultados de esa comisión estaban desarrollándose más allá de sus imaginaciones más extravagantes. Dentro de un corto año, su ministerio había surgido de los orígenes más humildes hasta tocar las vidas de decenas de miles de personas en América del Norte. El desarrollo tan desenfrenado no vino sin un precio alto. El tremendo agotamiento de un año de esfuerzo constante lo estaba alcanzando. Prolongadas noches de oración, muy poco dormir, el constante cambio de ciudad a ciudad, todos estos contribuyeron a la fatiga de Bill. Sin embargo, parecía haber algo más involucrado, algo espiritual, de lo cual Bill tenía dificultades para entender. Durante las campañas, cuando la mano izquierda de Bill se hinchaba debido a las vibraciones de un demonio, era más que tan solo una reacción física a una enfermedad. Se trataba de una guerra espiritual. Aunque el poder de Jesucristo siempre resultaba mayor, no obstante, estos demonios no se iban sin una pelea. Bill sentía, perdón, Bill sentía el impacto de cada batalla. Cuando se detenían las vibraciones de la enfermedad, él sentía menguar parte de su propia fuerza. Para el fin de cada culto de sanidad, él estaría tambaleándose, casi inconsciente. Al día siguiente, sin importar cuánto sueño, él conseguía meterse con dificultad. Sin importar cuánto sueño, él conseguía meterse con dificultad, él se seguía sintiendo agotado. Luego comenzaría la fila de oración de la noche siguiente y Bill se pasaba unas 4 o 5 horas peleando contra demonios mientras oraba por los enfermos. Él no tenía oportunidad de recuperar su fuerza y su condición temblorosa se estaba empeorando progresivamente.
Él sabía que necesitaba un descanso de su riguroso calendario. Tal vez si tomaba un par de meses de descanso podía recuperar su energía. Bill se pasó gran parte de septiembre planeando su nuevo hogar. Él compró un solar en Erwin Lane 208 en Jeffersonville. Luego contrató a un contratista local para que llevara a cabo la construcción. Después de todos estos arreglos estuvieron en orden, Después que todos estos arreglos estuvieron en orden, Bill tomó su correspondencia. Él se pasó muchos días solo en los bosques presentándole una petición a Dios en favor de las miles de peticiones de oración que se habían acumulado en su ausencia. También había centenares de cartas de ministros, todos rogándole que viniese a celebrar campañas de sanidad en sus áreas. Obviamente, él no podía complacer a todas ellas. Cuanto más oraba al respecto, más le agradaba la idea de Gordon Nielsen le había propuesto. La, Más le agradaba una idea que Gordon Nielsen le había propuesto con varios meses de antelación. El reverendo Lindsay había propuesto arreglar una gira a través del Pacífico Noreste. Lindsay sugirió que estas reuniones fueran organizadas en torno a un intrépido concepto nuevo, considerado que el Ministerio Único de Vida atraía a cristianos de una amplia variedad de denominaciones. El reverendo Lindsay deseaba organizar tantas denominaciones diferentes como fuera posible. Dentro de un solo patrocinio cooperativo. La idea emocionó a Bill, pues desde que el ángel del Señor se había encontrado con él y le había dado su comisión, él había esperado que su ministerio pudiera ayudar a unificar la fragmentada comunidad cristiana. Pensó en la visión que había visto en 1933, donde él estaba de pie entre dos huertos, cosechando manzanas y ciruelas de ambos huertos. Eso fue cuando el Señor le había dicho que hiciera la obra de evangelista. Bill siempre entendió que eso significaba que él había de predicar el evangelio en todas las denominaciones y nunca unirse a ningún grupo en particular. Así que se alegró de permitir que el reverendo Lindsay realizara una serie de reuniones en el Pacífico Noreste para la primera parte de noviembre. En octubre de 1947, Bill se tomó unas vacaciones, viajando hacia el oeste hasta Colorado, rentó caballos de carga y cabalgó allá en lo alto dentro de las montañas rocallosas para dedicar varias semanas a la cacería, a acampar y a comunicarse con su hacedor. Aunque el año anterior lo había traído en contacto directo con decenas de millares de personas, en su corazón él permanecía un hombre de la soledad. Aquí, entre los altos valles y los elevados picos de las montañas rocallosas de Colorado, Bill podía andar libre de las muchedumbres y asuntos urgentes. Las mañanas escarchadas en derredor de un fuego de campamento le daban vigor y las tardes cálidas, con sus brisas suaves susurrando en los pinos, tranquilizaban sus gastados nervios. Un día Bill divisó un nido de águila puesto dentro de una hendidura, muy arriba sobre la cara de un precipicio vertical. A través de sus binoculares nivel 10 de magnificación, él observaba a una madre águila instruyendo a su unidad en el arte de la supervivencia. 5 pajaritos cubiertos de pelusa se treparon en su lomo. Enganchando sus picos a sus alas, se sujetaban temiendo por sus vidas mientras ella los levantaba del nido y los bajaba con toda seguridad hacia el prado cubierto de hierba 1000 pies, 304 metros, abajo. Desprendiéndoselos, los dejó para que jugaran mientras ella se elevaba por las corrientes de los aires hasta la roca más alta que pudo encontrar. Aquellos 5 aguiluchos estaban muy felices de retosar en aquel prado suave. Corrían por ahí en círculos, gorgojeando, picoteando bichos y topándose el uno con el otro. Se miraban tan despreocupados y felices. Esto me recuerda un avivamiento pentecostal, pensó Bill. Eso me parece a un hombre en el viejo nido del mundo. Él no conoce otra cosa que lo que le da el diablo, pero un día le acepta el amor de Jesucristo. En ese instante Dios lo levanta y lo pone en un prado verde sombreado. Él está libre y regocijándose. A través de sus binoculares, Bill sigue observando las avecitas y sus despreocupadas travesuras. Él pensó, me pregunto, ¿por qué no tienen miedo? ¿Acaso no saben que hay coyotes por ahí? Acordándose de la madre águila, dio un giro a sus binoculares allá hacia la percha de ella. No se había movido, excepto su cabeza, la cual volteaba en sacudidas cortas mientras su vista aguda se percataba de cada movimiento en el valle. Ya entiendo, pensó Bill. Si un coyote se pone en camino hacia uno de esos aguiluchos, la madre lo azotaría hasta matarlo. Entonces Bill reconoció una aplicación espiritual. Pues alabado sea Dios, así es, Jesucristo me sacó del nido del mundo. Entonces escaló las murallas de la gloria y ahora está sentado en las alturas velando por su heredad. Un creyente no tiene necesidad de jamás tener miedo. Mientras Bill observaba a la madre águila, él la vio alzar la cabeza hacia un lado como si notara algo fuera de lugar. Bill observó el horizonte y vio lo que le atañía.
Una tormenta estaba entrando rápidamente del norte. Nubes negras estaban saliendo del horizonte. Al primer fragor del trueno, la madre águila chilló y se soltó de su percha, dirigiéndose directamente hacia la pradera abajo. Cuando se posó, echó sus alas y chilló otra vez. Sus aguiluchos inmediatamente llegaron corriendo para enganchar sus picos y garras en las alas de ella. El viento estaba soplando con más intensidad cada minuto. Cargada pesadamente con su cría, la madre águila emprendió el vuelo, utilizando las corrientes de aire hábilmente para elevarse hasta las alturas al mismo nivel que su nido. Luego, abriéndose paso por un vendaval de 50 millas, 80,40 kilómetros por hora, ella voló directamente hacia la hendidura de la roca. Bill dejó caer los binoculares en su pecho y lloró pensando, algún día glorioso, cuando haya terminado este avivamiento, Jesús vendrá de la gloria y desplegará sus grandes alas de poder, de modo que todos sus aguiluchos puedan enganchar sus picos y alejarse, volando con él hacia la seguridad sempiterna. Esa noche, por medio de la luz de su fuego del campamento, Bill buscó la palabra águila en su concordancia y siguió las referencias a través de la Biblia. Un pasaje en particular lo fascinó. En Éxodo 19:4, el Señor comparó el ministerio de Moisés con las alas de un águila. Ahora, ¿por qué Dios compararía a sus profetas con un águila? Tal vez era porque un águila podía volar más alto y ver más lejos que cualquier otra criatura sobre la tierra. Sí, ese era el llamamiento de todos los profetas de Dios. El Señor les dio una habilidad para ir más alto y ver más lejos de las esferas, en las esferas espirituales, que nadie más, permitiéndoles ver el pasado y el futuro, así como la verdad y la falsedad. Bill había visto porciones del futuro y aquellas visiones momentáneas siempre se habían vuelto realidad. Eso significaba que él tenía algo en común con Moisés. Cuando el ángel se encontró con él en la cueva, él dijo, así como el profeta Moisés le fueron dadas dos señales para probar que él era enviado de Dios, de igual manera, a ti te serán dadas dos señales. Bill pasó a Éxodo 3 y leyó donde Dios se encontró con el pastor Moisés, ordenándole que llevara un mensaje de liberación de vuelta a los israelitas todavía esclavizados en Egipto. En Éxodo 4 Bill leyó, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él, Jehová, le dijo, échala en tierra. Y él, Moisés, la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y Jehová dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él, Moisés, volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Evidentemente que Dios sabía cuán indecisos estarían los israelitas para creer que Moisés era un profeta enviado de parte del gran yo soy. Aquellas dos señales sobrenaturales estaban diseñadas específicamente para causar impresión y convencer. Obviamente, ningún hombre podía hacer semejantes cosas por sí mismo. Las señales tenían que ser manifestaciones del poder de Dios. Así como Moisés, Bill también había considerado sus propias insuficiencias cuando el ángel dijo que él había de llevar un don de sanidad divina a la gente del mundo. Así como a Moisés, a él también se le prometieron dos señales para indicar su comisión. Él bajó la vista hacia su mano izquierda. Noche tras noche, en las reuniones él había observado el dorso de su mano hincharse ante las vibraciones de varias enfermedades. Después que Jesús echaba fuera a los demonios, Bill había observado a su mano volver a la normalidad. Él nunca lo había visto fallar, pero ¿qué acerca de la segunda señal? El ángel dijo, si permanecieres humilde y sincero, vendrá a suceder que podrás decir por medio de visión los mismísimos secretos del corazón de ellos. Entonces la gente tendrá que creerte. ¿Qué quería decir esto? ¿Cuándo sucedería? Bill echó a otro niño dentro del fuego y se reclinó contra un árbol, preguntándose si habría más paralelismos entre la vida de Moisés y la suya. Cuando Dios usó a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la cautividad de Egipto, él se reveló en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Naturalmente que Dios había aparecido en muchas formas diferentes por toda la historia. Sin embargo, una nube y una columna de fuego parecían ser dos de sus más grandes manteles. De hecho,
era el Señor en la forma de una columna de fuego que había captado la atención de Moisés por primera vez en el desierto. Moisés vio una zarza quemándose, pero la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. ¿Podía aquella columna de fuego ser la misma estrella que guió a los magos desde Persia hasta Belén, donde encontraron al, al niño rey Jesús? Definitivamente era la luz cegadora que convirtió a Saulo de Tarso en Pablo el apóstol. Era esa columna de fuego la misma luz que apareció en la cabaña la mañana que nació Bill. También era la misma estrella resplandeciente que apareció encima de él cuando estaba bautizando a sus primeros convertidos en 1933. Y qué tocante aquella luz en la cueva cuando el ángel se encontró con él en la cueva. El ángel salió de en medio de una columna de fuego. ¿Cuál era exactamente la conexión entre esa columna de fuego y el ángel del Señor? Cada vez que el ángel visitaba a Bill en forma humana, esa luz sobrenatural daba vueltas a unos cuantos pies arriba de la cabeza del ángel. Pensando tocante al ángel del Señor, Bill pronto se sintió preocupado. Durante el primer año del ministerio de sanidad de Bill, el ángel le había aparecido frecuentemente. Ahora había pasado 6 meses desde la última visita del ángel. Bill no había visto al ángel desde Vandalia, Illinois, donde el ángel lo había amonestado en contra de poner demasiado énfasis en los milagros. Bill extrañaba las visitas del ángel. ¿Por qué estaba ausente? ¿Algo seguía andando mal? Ok, llegamos al fin del capítulo 39. Déjenme ver, si no hay nada acá. Acá. Ahí fue donde terminamos la lectura. Entonces sí, iniciamos el capítulo 40. Pero yo creo que este capítulo lo vamos a dejar para la próxima que nos encontremos. Entonces dejaríamos hasta aquí. No sé si tengas algún comentario. No, solo pensaba en como en tres cosas. La primera, en el esfuerzo físico que le venía al hermano Abraham o hacía, cierto que eso le afectaba luego su salud, pero él siempre tratando de desplegar esa gracia, cierto, como ese don de sanidad que el Señor le había dado por todas las personas. El tema de él, también aprender a escuchar al Señor, o sea, como que esperar a que si el Señor le indicaba que fuera, pues él poder ir. Entonces, eso también me parece como esas perlitas que va dejando ahí como la, es algo que nosotros deberíamos también, para antes de hacer algo, poder escuchar al Señor o venir en oración. eh, También lo que decía ahí el hermano Murdel, el tema de la oración, del ayuno, de toda la preparación que tenía antes para una reunión de esta, ¿cierto? Para poder que realmente el Señor tomara el control de esa escena. Eh, Al mismo tiempo pensaba también en su familia, pensaba en la hermana Mea, digo, debió ser bien tremendo para ella también tanto tiempo pasar, digamos, lejos como de su esposo, ella con los nenes, y luego aparte cuando empezaron a llegar todas estas personas ahí acerca a su casa, me imagino que era como que algo también, no sé qué tan pudiera ser no sorprendente, sino como que cuando te abruma algo, ¿cierto? Con las personas allí, todas esperando a que él, y aunque él no se negaba, dormía poquito, hacía todo el esfuerzo que podía hacer, pues eso finalmente él era un ser humano, se le cobró factura, pues. Y por eso como que también tanto tiempo de que él tenía que irse a esas vacaciones, ¿cierto? A descansar y a poderse conectar con el creador, como narraba allí. Entonces digo que son situaciones que, por un lado, él llega a su casa repleta de gente, llena de gente, todo el mundo esperando el milagro, porque si bien es eso, es que lo que decía también, lo que narraban ahí, eh, cuando este reverendo dijo el tema de como que los milagros, porque eso capta la atención de las personas, es que yo me imagino,
orar por 2.000 personas, que todas No, se sí. sanen, que todas unas, por ejemplo, con milagros que eran inmediatos, otras que eran paulatinamente, que se iban restaurando, pero eso debe ser una locura, o sea, es como que eso se le estalla a la cabeza a uno de pensar en eso. Y luego el tema de vos, o sea, como que el aprender a diferenciar, como que estas enfermedades que eso ya lo hemos leído, correspondían a esto, que el cáncer se movía de no sé qué forma, de este no sé qué forma. Entonces, digo yo, tremendo, o sea, tremendo como que cada cosa que uno lee es bien sorprendente y probablemente uno ha escuchado cositas, ¿cierto? De pronto cuando el hermano Branham ha hablado en sus mensajes o algo así, pero ya este nivel como, ¿cierto? Que amplía más el relato o todas las situaciones que se vivieron en ese momento, es algo que uno dice, wow, Señor, eh, es sorprendente. Entonces, luego viene la otra parte donde él se dedica como a poderse conectar con el Señor, a seguir en esa y empezar me acordé que siempre se ha dicho que el hermano Branham es ¿cómo es que es? Tipólogo, Psicólogo. un tipólogo. Entonces, viendo el águila y eso, entonces asociándolo con el Señor Jesucristo, cómo cuida a sus polluelos y eso. Entonces, dice uno definitivamente, viendo esta historia, es algo que es muy sobrenatural, o sea, es una vida muy, muy fuera de lo común. Entonces, y poder escucharla, o poder escucharla, no, sino que poder leerla, pues, yo creo que es de mucha edificación y que Dios nos ayude a aumentar esa fe, porque eso también me sorprende, como que el tema de que siempre tenían que de alguna forma aumentar, elevar la fe de, de los, de los que estaban ahí, Asistentes. de los asistentes, pero no todos eran creyentes, ¿no? Sí, muchas personas llegaban por la curiosidad de La que curiosidad. escuchaban que alguien había pasado por la fila de oración, se había sanado, ojos abiertos, personas iniciadas habían empezado a caminar. Entonces estaba como la inquietud de qué es esto que está pasando. Y mucha gente iba con esa ¿Expectativa? expectativa, sí, de saber o de poderlo ver, pero no eran creyentes. Pero viendo el poder de Dios manifestarse, pues era imposible que quedaran como indiferentes. Entonces, muchas personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo fue previamente por eso, porque conocieron de primera mano todo lo que Él estaba haciendo para llamar la atención del pueblo. Por eso el profeta en algún momento también le explica que las sanidades atraen a las multitudes, pero cuando sale la palabra, ella es la que hace la separación. ¿Por qué? Porque la palabra va a llegar a los corazones donde la semilla está para que brote para vida. Entonces, eso es lo que vemos. Pero sí, el profeta se esforzó muchísimo, se agotó muchísimo. Lo vemos aquí, campañas de días, ¿sí? De poco dormir y de una gran presión, ¿sí? Por los demonios y por todo lo que es la parte espiritual. Y él como un humano, pues se iba agotando y sus nervios se iban también agotando. Pero él intentó hacer lo que más pudo para que más personas pudieran lograr llegar a conectar con el sedón y recibir la sanidad, recibir los milagros. Luego él entendió que como humano no podía hacer eso, porque él no tenía la suficiente fuerza, no tenía cómo poder sobrepasar lo que es la humanidad, nuestras propias fuerzas físicas que Dios nos da. Entonces él tuvo que tomarse ese descanso, pero fue después de un año de campaña realmente muy, muy entregado, intenso en el servicio a Dios. Los milagros y las sanidades que nos relatan realmente nos dejan a nosotros muy, eh, digamos que sensibles a lo que Dios envió a través del profeta, porque muchas de estas sanidades el profeta no las puede relatar porque finalmente le tomaría mucho tiempo relatar cada una de ellas, como dice el libro de San Juan. Si todo lo que Jesús hizo sobre la tierra pudiera escribirse, no caberían los libros en la tierra, de todo lo que él hizo. Entonces, ¿cuánto más el ministerio del profeta que dice la Biblia que tendría que ser un ministerio mayor? Entonces, no podríamos eh, tener tantos libros. Así que lo que el profeta no relató, el hermano Owen Horson intentó recopilar información para que pudiéramos nosotros conocerlo. Pero es mucho más que esto. Es la gracia de Dios llamándonos a nosotros a un tiempo final para reconciliarnos con el Señor. Como dice la Escritura, reconciliar a los hijos
a la fe de los padres. Esto es a los primeros apóstoles y reconocer en la palabra de Dios que ella es fiel en todo y que ella es para nuestro tiempo. No sé si quieres agregar algo más. No, solo ahorita que estábamos hablando me acordé de la muchacha Lady o Lady, Sí, que había sido, era la única cristiana de sus familiares y como que dice, yo le intenté como, cierto, como traerlos, pero no pude, le dice al hermano Granja. Y entonces el hermano Granja le dice, este probablemente es el medio, ¿no? Que Dios va a utilizar para para poder. ganar su familia. Entonces me imagino yo ella el esfuerzo todo el tiempo hablándole, sus familiares como que, ay, bueno, y me imagino que en algún momento hasta le dirán, bueno, ¿dónde está su Dios o algo, cierto? Que le permite, que no la sana, o bueno, yo que sé que tantas cosas pudieran decirle una persona que es inconversa o una persona de pronto no creyente, ¿cierto? A uno que sí, como que siempre puyando, siempre estando así, esa de pronto pudo ser la situación de ella, no sabemos, pues, uno podría decir muchas cosas, imaginar muchas cosas, ¿no? Pero al final el punto es que les dice, si ustedes ven la sanidad de ella, ustedes van a creer, se van a convertir al Señor, van a venir a los pies y decir todas esas personas sí. Entonces dice uno tremendo, porque ella a lo mejor se esforzó en sus propia, digamos, en su propia humanidad de tratar de hacerlo, pero no pude hacerlo. Entonces ya en esa enfermedad entró el Señor a obrar, porque finalmente no dejó en vano en que ella se paró por él, ¿no? Así es. Entonces dice uno tremendo, o sea, así fue como realmente vino su familia al Señor. Sí, Dios usó la enfermedad de ella para que ellos reconocieran que existe un poder mucho más allá que el poder humano, que el poder de la ciencia, que el poder del médico, que es el poder de Dios. Entonces, ella pudo ver lo que ella no pudo hacer físicamente, humanamente, lo pudo haber hecho, ver hecho por Dios. Bueno, les voy a invitar a que oremos. Yo creo que vamos a dejar entonces hasta aquí. Para el próximo encuentro estaríamos comenzando con la lectura del capítulo 40. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Soberano Dios, gracias, Padre Santo, porque al permitirnos escuchar estas historias, Señor, nos das, Señor Jesús, a conocer todo lo que tú has hecho, Señor Jesús. Lo que tú, Señor, tenías previsto para nosotros, oh Dios. Lo que tú querías, Señor Jesús, que nosotros escucháramos, viéramos y captáramos, Señor Jesús, lo que tú tienes para nosotros, Señor, como pueblo que tú has elegido, como una nación santa, como un real sacerdocio, Señor. Un pueblo, Señor, que tú tienes para que seamos, Señor, en el tiempo final, Señor, esas cartas leídas y escritas de los hombres, Señor. Gracias, Señor Jesús, por que nos enviaste un poderoso profeta que nos dio, Señor, a conocer tus misericordias, que nos dio a conocer, Señor, tu bondad y tu amor. Te damos la honra y la gloria y te suplicamos, Señor, ayúdanos a que nuestra vida, Señor, se conecte más con tu palabra, que sigamos, Señor, siendo hijos, Señor, que hacemos, Señor, lo que tú demandas de nosotros, Señor. Una vida digna de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria y nos presentamos a ti con acción de gracias en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes y les esperamos para la próxima. Podemos hacerlo el día lunes, el club de lectura. Un gran abrazo, Dios los bendiga. Dios les bendiga, buenas noches.